En esta serie de videos vamos a comenzar con las fórmulas básicas de integración. Van a ser varios videos en donde vamos a ver las principales formas de integración o las más básicas. La primera forma de integración que vamos a ver o fórmula de integración es la integración de una constante k. Antes que nada tenemos que definir bien qué son estos elementos que componen la fórmula. Este símbolo que está aquí y el diferencial van juntos, no pueden ir separados. La importancia del diferencial es que nos dice de qué variable depende nuestra integral, ¿sí? Esto de aquí se llama el integrando, es lo que vamos a integrar. Vemos que no hay ninguna x aquí. Si no hay ninguna x en el integrando, lo que tenemos que hacer es integrarlo de esta manera, que es muy fácil. Es poner esa misma constante, multiplicar por la variable de quien depende la integral, que es la variable x, k por x, más una constante de integración. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo A. Si yo tengo la integral de 3 diferencial de x, ¿sí? Tenemos que entender que este símbolo con este están juntos, van juntos, van de la mano. Aquí nos dice que la variable que yo tendría que buscar para integrarlo como variable sería la x, y vemos que lo que está aquí es un 3. Por lo tanto, obviamente es una constante. ¿Cómo vamos a integrar? Muy fácil, ¿no? Aquí está cómo se integra. Vamos a ponerlo esto en un recuadro. Esta es la fórmula que estamos usando, ¿sí? Por lo tanto, para integrar esta función 3, que es una función constante, es tan fácil como poner la constante, en este caso 3, multiplicar por la variable de quien depende la integral, en este caso es de la variable x, ¿no? Aquí también es de la variable x, por lo tanto va a ser 3 multiplicado por la variable de quien depende la integral, más una constante de integración. Este es el resultado de esta integral. Ahora es importante entender qué es la constante de integración. Esta constante de integración tiene mucho que ver con el tema de derivadas y vamos a ver por qué. Voy a poner aquí un ejemplo recordando derivadas para que quede bien claro la importancia de poner esa c. Si yo tengo una función, en este caso 3x, ¿sí?, más cualquier número, no sé, más 2, su derivada, ¿cuál es? Es 3. Y la derivada de esto es 0. Entonces, se fijan, la derivada es 3, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Por lo tanto, este 3 que está aquí sale a partir de derivar esta función que está acá como resultado de la integral, ¿sí?, que es la antiderivada. ¿Por qué es importante esa c? Voy a poner una función diferente. ¿Qué pasa si yo tengo la función 3x más, no sé, 20, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Sí? La derivada de esta función es 3, y la derivada del 20 es 0, por lo tanto, una vez más me da 3. Quiere decir que la antiderivada que tenemos aquí, si la derivamos, nos tiene que dar lo que se nos pedía integrar. Quiere decir que no es una función única, no nada más es 3x, ¿no? Porque si ponemos el 3x sin la c, estamos hablando de una sola función que al derivar me da 3. Pero como vimos en estos ejemplitos que pusimos aquí, tanto 3x más 5 es 3, la derivada es 3, 3x más 20 su derivada es 3, 3x más 1000 su derivada es 3, 3x menos 4 su derivada es 3. Esta c incluye a todas las constantes que sumadas con 3x al derivar me dan 3. Es por eso que es muy importante poner esa constante de integración. Aquí se fijan, esta k es una constante y esta también es una constante. Bueno, las ponemos con letras diferentes para diferenciarlas un poquito. Entonces espero que haya quedado muy claro con este ejemplo. Bueno, tenemos otro ejemplo para utilizar esta fórmula de la constante. De repente, si ponemos ejemplos como 2, 3, 5, menos 2, menos 4, etc., va a ser muy fácil. El número por la variable más la constante de integración. En realidad así es de fácil integrar una constante. Lo que de repente llega a complicarse un poquito es qué tipo de constante es.
o identificar que en realidad es una constante. Por ejemplo, aquí pongo la letra griega pi. Esto es un número, al fin de cuentas, ¿no? Que su valor aproximado es 3.14, 15, etc. Pero es una constante. Entonces, aquí la idea, o lo que es importante que quede muy claro, es esta variable que está aquí, es la variable que yo tendría que buscar entre el símbolo de la integral y el diferencial. Si yo viera esa variable aquí, ya lo que voy a integrar no es una constante, ya sería una función variable. Entonces, si yo voy a integrar a pi diferencial de y, esto por lo tanto es una constante porque no tiene ninguna y se va a integrar con esta forma. Va a ser tan fácil como poner esa constante, en este caso pi, ¿sí? Por la variable de quien depende, ahora es y, no es x, más una constante de integración. Y este sería el resultado, ¿sí? No hay que casarnos con la idea de que siempre va a ser x, 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 todo x. En este caso, el diferencial nos habla de la variable y, la que tengo que buscar es y, va a ser tan fácil, pon la constante, multiplica por la variable de quien depende la integral, más la constante de integración, y así queda claro. Tercer ejemplo, con esta misma fórmula de la constante, vemos que si ya quedó claro que esto y esto viene junto, lo que tengo que integrar es, en este caso, que también tiene un valor numérico. Vamos a integrarlo, ¿no? Vemos que no hay zetas aquí involucradas, por lo tanto va a ser la constante por la variable de quien depende esa integral, más una constante de integración. Si se fijan es muy fácil, es como el 3 que teníamos o como pi, pero importante entender esto, ¿no? El diferencial nos dice la variable de quien depende la integral. En este caso depende de la variable z, va a ser la constante por la variable z más la constante de integración. Bueno, tenemos otro ejemplo con la misma fórmula. Bueno, sí, espero que ya haya quedado muy claro que esto y esto viene juntos. La información que me da el diferencial es la variable que tengo que buscar aquí. Sin embargo, vemos que no hay ninguna x. Se ve compleja a la vista esa constante. Es una constante. ¿Por qué es una constante o por qué la tengo que considerar constante? Porque no hay ninguna x aquí. Si no hay ninguna x en medio de estos dos símbolos, esto se considera constante y se integra de esta manera. El resultado de esa integral, ¿sí?, va a ser esa constante, que es un poquito más elaborada que el 3 que vimos, o la pi o la e, que multiplica a la variable de quien depende mi integral, más una constante de integración. Así de fácil es integrar esta función constante. Y por último, tenemos esta integral. Si hablamos de constantes, podríamos pensar que estamos locos porque lo que yo veo ahí son variables. Sin embargo, una vez más, esto y esto viene juntos, la variable que yo tengo que buscar es y. Vemos que aquí no hay ninguna y, hay una x. No es una constante porque es una letra, no es una variable. Sin embargo, la tengo que considerar constante. ¿Por qué? Porque no es la variable de quien depende la integral. Por lo tanto, el resultado de esa integral va a ser mi constante, o la que vamos a considerar constante, por la variable de quien depende, en este caso es y, más la constante de integración. Espero que estos ejemplos les hayan servido para entender esta fórmula, que en realidad es muy fácil, es la primera fórmula básica de integración que vamos a ver. En videos más adelante veremos las demás reglas. Espero que les haya servido.